Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta semana más y este sábado santo de descanso, Señor. Permite que esta lección nos enriquezca nuestras vidas y nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, en cada una de nuestras tentaciones y que nuestro corazón esté más entregado cada vez al Espíritu Santo. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a la lección Un Blanco Difícil. El versículo de esta semana es Lucas 4, 1 y 2 y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo durante 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días y así después sintió hambre. En Deseado de todas las gentes, en el capítulo 12, que es el capítulo que nos toca esta semana, habla que Jesús tuvo las mismas tentaciones que tenemos todos nosotros, tuvo que pasar todas las mismas pruebas que tenemos que pasar nosotros. Dice que es la forma de reconciliar, el error que cometió Adán, ¿sí? Es como haber salido del Edén y volver al Edén. En el caso de Jesús, Él tuvo que pasar durante toda su vida las mismas tentaciones que tenemos nosotros. Muchos dicen que no fue así, que Él tenía, digamos, como la protección o tenía el privilegio de ser Dios. Pero lo que en realidad sucedió es que Jesús fue un hombre, como usted, como yo, como todas las personas que estamos viendo este video. Entonces Jesús lo pudo hacer. Por eso tenemos que estar siempre conectados con el Espíritu Santo, porque Jesús es la prueba viviente que podemos vencer las tentaciones. Muchachos, ¿ustedes no han pensado que tal vez puedan caer en las garras del enemigo? Bueno, como ustedes pudieron ver en la introducción que hizo nuestro compañero Andrés Llanos, la historia para esta semana es de Las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto. Una vez Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, que fue lo que vimos la semana pasada en la lección. Jesús es tomado por el Espíritu Santo. De hecho, recordemos que la escena menciona que baja el Espíritu en forma de paloma y Dios dice desde el cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Una vez pasa esto, Jesús es dirigido hacia el desierto y allí ayuna 40 días. ¿Cuántos días ayuno? 40 días ayunó. 40 días ayuno. Pero el Señor Jesús. Ahí lo importante es que cuando Jesús fue al desierto, Él fue con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo con Jesús allí, lo estuvo apoyando, Él estuvo en una total, plena comunión con Él. Correcto. No solamente con el Espíritu Santo, sino con el Padre. Él estuvo en esa comunión, en ese ayuno, en el cual de pronto deliberó con el Espíritu Santo cómo iba a ser el plan de salvación que iba a hacer en esta tierra, cómo iba a ser su ministerio, creo yo, me imagino. Y después de los 40 días sin comer, ¿cierto? Digamos que en uno de los límites de la debilidad humana, aparece Sí. este personaje. Sí, pues bueno, de hecho, en el espíritu de profecía, en el deseado de todas las gentes, en el capítulo que ustedes se leyeron, dice que cuando... ¿Qué capítulo? El capítulo 12, el deseado de todas las gentes. Capítulo 12, el deseado de todas las gentes. Allí, la hermana de Elena G. White dice que cuando estuvieron terminados esos 40 días de ayuno de Jesús en el desierto, dice que el Espíritu Santo se retiró de Jesús. Sí, allí dice que sí. El Espíritu Santo se retiró de Jesús porque, como vos lo dijiste ahorita, Mole, Él estaba ya en su plena debilidad como ser humano, obviamente con hambre, débil, mayugado o magullado, alguna de las dos es, y entonces es cuando Satanás viene y empieza la tentación. ¿Cuáles fueron esas tentaciones, Mole? ¿Te acuerdas? Bueno, fueron 3 tentaciones, ¿no? La primera fue a suplir la primera necesidad que tenía Jesús en ese momento, que fue la del pan. Exactamente. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Precisamente. Sí. La segunda tentación es acerca de la riqueza, ¿no? Que el diablo le dijo que él iba a dar todas las riquezas del mundo, todos los reinos y todo eso. Yo pensé que esa era la tercera. No. ¿Qué pasó en la tentación número 2?
Bueno, la tentación número 2 era que Satanás le estaba dando todo el poder y toda la riqueza a Cristo Jesús. De hecho, él dice ahí, no, es que todas estas riquezas me han sido Me dadas, pertenecen. pero si Jesús aceptaba esas riquezas, tenía que arrodillarse y adorarle, pues adorar a Satanás. Entonces, pues, Y esa era todo el plan de salvación hubiera fracasado en ese momento. exactamente. La tentación número 3, jóvenes, trata acerca de que Satanás lleva al pináculo del templo a Jesús y le dice, lánzate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí quería que Jesús presumiera su poder en su beneficio, sabiendo que él era el Mesías. Creo que una parte importante, Moller, es que la primera tentación es la que más, bueno, es la que usualmente nos ocurre a nosotros y de hecho, así como pasó con Adán y Eva, la primera tentación fue la comida. La primera y la última, porque no sabes qué decir. Sí, pero fue la comida y de hecho, pues eso es un punto clave para entrar a lo que es el ayuno y lo importante que tiene el ayuno en nuestras vidas. Hay que tener en cuenta que Jesús usó la misma Biblia o la misma palabra de Dios para evadir o no evadir, para rechazar a Satanás. Exactamente. ¿Sí? Y una vez que él hizo esto, fue a la sinagoga y declaró las palabras de profecía que estaban acerca de él en el libro de El profeta Isaías. Isaías, El profeta Isaías. donde decía que él estaba lleno del Espíritu Santo y que venía a dar las buenas nuevas a los pobres y a los que más lo necesitaban. De esta forma, muchachos, podemos resumir lo que fue la lección de esta semana, ¿cierto? No olviden estudiar y no olviden que todos somos vulnerables y por eso debemos estar dependiendo de la comunión con Dios, ¿cierto? Las garras del enemigo están siempre dispuestas a atraparnos. Así. Para la sesión de puntos de impacto, jóvenes, vamos a leer las siguientes citas y a extraer la información más relevante que podemos sacar de ellas, ¿sí? La primera cita la encontramos en Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículos 8 y 9, la cual dice: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Este versículo nos menciona que Satanás, así como atacó a Jesús con las tentaciones, siempre va a estar atacándonos a nosotros, pero debemos perseverar en la fe y cada día moldear nuestro carácter para no seguir cayendo en la tentación, ¿cierto? Además nos da esa información o ese llamamiento a que nuestros hermanos también pasan por estas cosas. Si las personas que nos rodean, cada uno lleva una lucha y debemos estar prestos siempre a servirles. Otra de las citas de puntos de impacto está en Romanos 6:13, la cual nos dice: no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Creo que este versículo es bastante claro y dice que no nos entreguemos a los placeres de la carne o a la tentación, ¿sí?, sino que entreguemos nuestro cuerpo a Dios para servirle y hacer lo que a Él le agrada. También tenemos Isaías 53:12, el cual nos dice: por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, hablando de Jesús, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Esta es otra de las profecías del profeta Isaías, o de Dios por medio del profeta Isaías, la cual menciona cuál va a ser al final de los tiempos la retribución para nuestro Salvador, quien intercedió por todos nosotros. Y por último, el último versículo de puntos de impacto lo encontramos en Apocalipsis 22:12. Curioso que esté al final o en el capítulo o en el libro final de la Biblia. Dice: sí, vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Esta es la promesa que nos hace el Señor Jesús, en la cual en algún día, cuando Él regrese, va a dar a cada uno lo que corresponde. La aflicción es el suelo saludable de la virtud, donde la paciencia, el honor, la dulce humildad
y la tranquila fortaleza echan raíces y florecen. Hay algo importante que tenemos que tener en cuenta, es que el sufrimiento es opcional, el dolor no. El dolor es algo que hace parte de nuestras vidas para que haya un verdadero crecimiento. Si no crecemos, no hay dolor. Pero si hay dolor es porque algo está sucediendo y es un crecimiento. Y como decía este primer punto, dice que hace parte la paciencia, la humildad, y así hace que las cosas realmente florezcan. El segundo punto es, algunas tentaciones atacan a los industriosos, pero todas las tentaciones atacan a los ociosos. Si somos personas diligentes, si somos personas capaces, si somos personas que estamos concentradas en nuestros propios objetivos, van a venir algunas tentaciones. Pero si somos personas que perdemos demasiado nuestro tiempo, nuestra vida, de que no hacemos nada, no tenemos objetivos, todas las tentaciones van a llegar a nosotros. Hay algo que nosotros a veces mencionamos y dice que la mente desocupada es el taller del diablo. Y ese es un llamado que nos hace este segundo punto de vista, en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que tenemos que tener objetivos en nuestras vidas. Y el tercer punto, la virtud del logro es la victoria sobre uno mismo. Aquellos que han aprendido esto nunca serán derrotados. A veces nos preocupamos por todo lo que está a nuestro alrededor o por las personas que están a nuestro alrededor. Pero la verdadera virtud es concentrarnos en lograr vencer todo lo que nos aleja de Dios o vencer todo lo que no nos deja lograr nuestros objetivos. Y esa es la verdadera victoria. Estos son los 3 puntos de vista de esta semana. Bueno, jóvenes, seguimos en la clase de juveniles y en esta ocasión vamos a comunicarnos con uno de 2 jóvenes de la Asociación del Pacífico, una joven de la Iglesia de Sion, Distrito Norte, y ella en este momento se va a presentar y es... Salomé Lara. Hola Salomé, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, en este momento te voy a hacer algunas preguntitas, espero que no te vaya a corchar, no te va a calificar ni nada. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? En cuanto a la lección de juveniles de esta semana, se habló acerca de las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto, ¿sí? Y en la sección de ¿qué opinas? Hay algunas listas de algunas tentaciones comunes para muchos de nosotros como jóvenes, en las cuales podíamos seleccionar si hemos caído en las tentaciones o son recurrentes en nosotros. ¿Tú crees que esas tentaciones, esas que están allí o otras actuales para nosotros, se parecen mucho a las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto o son completamente diferentes? Bueno, pienso que se parecen en el sentido en que son tentaciones, ¿no? Pero son completamente diferentes, ya que debido a que las tentaciones, mencionadas anteriormente en la lección, que muchas veces vemos reflejadas en nuestra vida como jóvenes, no son parecidas a las de Jesús. Las de Jesús fueron mucho más fuertes y mucho más potentes. Y pienso que si Jesús pudo vencer y salir adelante, a pesar de las situaciones adversas en las que se presentaba, ¿cómo no podríamos hacerlo nosotros también si claramente estamos confiados, seguros y mantenemos una relación con Dios? Amén, esa respuesta está para un llamado. Salo, aparte de eso, sabemos que pues Jesús fue tentado después de mucho tiempo de ayunar, 40 días de ayuno, de no comer. ¿Por qué crees que Satanás eligió ese momento específico para, digamos, atacar a Jesús y tentarlo de esa manera como lo hizo? Yo creo que Satanás pensaba que como Jesús, después de pasar 40 días sin comer, se encontraba en un estado vulnerable, podía tentarlo y lograrlo hacer caer. Entonces, pienso que eso era lo que pasaba por la mente de Satanás a la hora de tentar a Jesús. Vale, ya que estamos hablando mucho del ayuno, Salo, bueno, quiero preguntarte, nosotros en la iglesia muchas veces se ayuna, se hace ese sacrificio, ese gran sacrificio, para mí es un gran sacrificio ayunar, no ingerir alimentos, y quería preguntarte si tú conoces algunos de los beneficios que trae o puede traer el ayuno.
Bueno, principalmente lo conozco más que todo desde el ámbito de nuestra vida espiritual, que no solamente es no ingerir alimentos, sino también mantener en una comunión con Dios, pedir fervientemente acerca de algo que tenemos en mente, una petición especial, y creo que eso mejora nuestra comunión con Él y nos acerca más a Él. Vale, también el ayuno, jóvenes, sirve en la parte física, nos da un aliciente físico porque el cuerpo se limpia de toxinas o se regenera de algunas contaminantes que podamos tener interiormente, y además de eso aclara el pensamiento, o sea, nos hace más lúcidos a la hora de tomar alguna decisión o observar nuestro entorno. Son otros de los beneficios que trae el ayuno. Y por último, Salo, o por penúltimo, porque tengo una última pregunta después de esta, es Jesús después de sus tentaciones en el desierto, llega a su hogar de origen y se dirige al siguiente sábado a la sinagoga. Allá lee un pasaje de Isaías donde habla de sí mismo, diciendo que tiene el Espíritu Santo y que ha sido llamado para dar las buenas nuevas a los pobres y a las personas que más lo necesitan. ¿Tú crees que Satanás estaba consciente y estaba claro con esta profecía? Yo creo que sí. O sea, cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado por Satanás, ahí mismo vemos que Satanás con palabras bíblicas tienta a Jesús. Eso nos quiere decir que tenía conocimiento sobre la palabra de Dios. Entonces yo creo que Satanás perfectamente conocía la profecía que había dado Isaías hace mucho tiempo atrás. Vale, esa profecía la escribió Isaías 700 años atrás, antes de que Jesús la leyera. Y como tú lo dices, Satanás es un ser que se conoce la Biblia de arriba abajo, y considero yo que muchas de las grandes tentaciones que le suceden a los creyentes provienen de la tergiversación que hace el enemigo acerca de la misma palabra de Dios. Por último, Salo, quiero hacerte esta pregunta al final. Aunque en la Biblia se menciona o se hace un énfasis sobre esas tentaciones que tuvo Jesús en ese momento, ¿tú recuerdas que hayan más tentaciones registradas en la Biblia que haya pasado Jesús en su vida? Que recuerde, la verdad. Que recuerdes. Que recuerde. En este momento no. En este momento no. ¿Y tienes de pronto o crees que él pasó por más tentaciones? Pues yo creo que sí. Al ser hombre, ¿cierto? Carne humana, yo creo que también fue tentado de muchas otras maneras, así sean cosas mínimas y tan sencillas. Vale, yo también lo creo. Creo que Jesús, la vida de Jesús estaba plagada de tentaciones a cada momento. De hecho, me acabo de acordar de una, y es que cuando estaba en la cruz, las personas que estaban a su alrededor le decían: míralo, salvó a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Creo yo, desde mi punto de vista, que esa es una tentación en la cual querían que Jesús mostrara su poder para liberarse de lo que estaba pasando por ese momento. Creo yo. No sé. Salo, te agradezco mucho este tiempo, te agradezco mucho este momento. Fue muy chévere compartir contigo esta entrevista, y espero pues que a ti también te haya gustado mucho y que nos acompañes más adelante en otra programación de la lección de juveniles. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, bendiciones. Igualmente. Gracias, Señor, por habernos regalado esta maravillosa lección que hemos tenido durante esta semana. Te pedimos que nos ayudes a vencer las tentaciones, así como tu Hijo amado Cristo Jesús las pudo vencer. Permite, Señor, que podamos estar en plena comunión contigo y que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos dé sabiduría y fuerzas. En Jesús te lo pedimos. Amén.